Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 12. Hemos estado con este versículo 12 y lo hemos dividido en tres partes, de hecho en tres afirmaciones que hace el apóstol Pablo en este capítulo y en este versículo. La primera afirmación que hace el apóstol es que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y bueno, en los siguientes versículos nos va a dar el nombre de este hombre que sabemos que es Adán. La segunda afirmación que hace es: por el pecado entró la muerte al mundo, que es lo que vimos el domingo anterior. Y número 3, la afirmación número tercera es: la muerte pasó a todos los hombres porque todos los hombres pecaron, ¿sí? Y vamos a estar ahora viendo esta última parte: la muerte pasó a todos los hombres porque todos los hombres pecaron. De hecho, así se va a llamar este tema: la muerte pasó a todos los hombres porque todos los hombres pecaron, ¿sí? Bueno, hemos visto en esta primera parte, en estos primeros apartados: el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Hemos visto que el pecado entró entonces en el mundo, entra por un hombre. Ya explicamos que fue por un hombre, no fue por un ángel, no fue por un demonio, fue por un hombre. Ya explicamos el pecado, hamartía en el original griego, esa inclinación de ser como Dios, la transgresión, todo esto que se desarrolla con Adán. Y vimos que una vez que entró el pecado en el mundo, entró la muerte. El pecado, explicábamos, el pecado produce muerte. Se da el inicio de la muerte espiritual, muerte física, muerte eterna, ¿sí? Vimos también que la paga del pecado es muerte. Y de aquí, justamente del domingo anterior, pues se deriva una verdad espiritual, y es la siguiente: muere el que peca. Vimos que Adán pecó y Adán entonces murió. También vimos que al entrar el pecado, entra el pecado al mundo y se queda en el mundo. Tenemos entonces ya toda la humanidad tiene una herencia que es gracias a Adán, es una herencia de Adán, una herencia de pecado y de muerte. Entonces, en base a esta herencia, explicábamos que nacemos con una naturaleza pecaminosa. La Biblia dice que nacemos en pecado, aunque más adelante en los versículos siguientes vamos a explicar lo que significa que nacemos como pecadores, ¿sí? Hoy vamos a hacer una distinción que hace el apóstol Pablo de una manera muy especial para diferenciar la condición en la que nacemos y diferenciar la culpabilidad que tenemos delante de Dios porque hemos pecado. Y él dice que todos hemos pecado, ¿sí? Entonces, nacemos en esta condición pecaminosa, es decir, nuestra naturaleza está corrompida, está dirigida, está inclinada al pecado, está debilitada en cuanto al pecado, y nacemos también con una naturaleza mortal. Morimos, de hecho nacemos muertos espiritualmente, nos dirigimos a una muerte física, y en todo ser humano el proceso de la muerte, como vimos de Génesis capítulo 3, se está ya generando en todo ser humano desde que nace. Bueno, vimos todo esto. Ahora vamos a Romanos 5:12. Y lo que vamos a ver en esta ocasión será la última parte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí? Bueno, la primera afirmación que hace el apóstol es: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y aquí el apóstol Pablo hace dos afirmaciones, y son dos afirmaciones muy breves, pero afirmaciones que muchas veces se malinterpretan, y esto nos podría llevar a una inadecuada interpretación de la Biblia, y nos puede llevar a una inadecuada percepción de lo que el apóstol Pablo quiere decirnos. La primera afirmación que hace el apóstol Pablo es que la muerte pasó a todos los hombres. Primera afirmación. Si se dan cuenta, hasta este momento Pablo ha hablado de Adán, se ha referido a Adán. Ahora se está refiriendo a toda la humanidad y dice que la muerte pasó a todos los hombres. Y luego el apóstol Pablo nos va a dar la razón de por qué la muerte pasó
a todos los hombres, ¿sí? Vamos a ver entonces esta primera afirmación. La muerte pasó a todos los hombres. Vean ahí en Romanos 5:12. En Romanos 5:12 ya habíamos visto, vean, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, es decir, primero entra el pecado en el mundo y una vez que entra el pecado en el mundo, por el pecado entra la muerte, ¿sí? Entonces, el primer punto que tenemos es que entra el pecado al mundo, se comete el pecado que se comete en Adán, ¿sí? Una vez que se comete este pecado, se introduce al mundo la muerte, ¿sí? Y entonces, en este mundo, al entrar la muerte, al entrar el pecado y la muerte, entonces, ¿qué es lo que sucede en el mundo? Que el pecado se convierte en algo universal. Porque a partir de ahí entonces todos pecan y de hecho tuvimos algunas lecturas donde veíamos que a partir de ahí el corazón de la humanidad era de continuo el mal, etcétera. ¿Sí? Entonces el pecado se hace universal porque todos pecan y la muerte también se hace universal porque leíamos también un texto ahí en Génesis que dice, y fulanito de tal vivió tantos años y murió, y fulanito de tal tantos años y murió. Entonces la muerte también se vuelve como algo universal. Entonces vamos viendo con atención, el pecado se vuelve universal, la muerte se vuelve universal dentro del mundo al que ya entró la muerte y el pecado. Y también algo que el apóstol Pablo dice es que a partir de ahí el pecado reina en el mundo, es decir, a partir de ahí se establece un reinado del pecado en el mundo y el pecado siempre va junto con la muerte, el pecado produce muerte, entonces hay un reinado del pecado y si hay pecado hay muerte, hay un reinado entonces de pecado y de la muerte en el mundo. Vean ahí en Romanos 5:14. Vamos a ver estos textos para que vean, ¿sí? Y para ir viendo, pues, la atmósfera que tenemos ya en el mundo después del pecado de Adán. Romanos 5:12 dice, no obstante, reinó la muerte. Ahí está, el reinado de la muerte ya en la tierra, ¿sí? Versículo 17, Romanos 5:17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, y otra vez nos habla de que reinó la muerte. Ahora vamos a Romanos 5:21. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, y entonces tenemos ahí, de acuerdo a estos textos, que los vamos a ver en las siguientes sesiones, pero vemos que entonces, cuando se da todo esto, se establece un reinado, es decir, el pecado ya reina en el mundo y la muerte está reinando en el mundo, ¿sí? Número 3, lo que sucede también cuando entra el pecado y la muerte al mundo, como ya hemos mencionado, los hombres heredan una condición de pecado y una condición de muerte, ¿sí? Ahora, con este contexto, que básicamente es lo que ya hemos visto hasta este momento, ahora Pablo, vean que lo que Pablo dice es la muerte, Romanos 5:12, la muerte pasó a todos los hombres porque todos los hombres pecaron, ¿sí? Quiero que vean con cuidado. De hecho, incluso hasta el manejo de palabras que utiliza Pablo, pero el manejo de ideas que está manejando. Vean, Pablo dice, la muerte pasó a todos los hombres porque todos los hombres pecaron, ¿sí? Primero, el apóstol Pablo, cuando se refirió al pecado y a la muerte, se refirió como pecado y muerte que entró al mundo. Ahora está hablando de la muerte que pasó a los hombres, y la palabra pasar significa extenderse, ¿sí? Entonces está hablando de dos momentos. Ya nos describió cómo entró el pecado al mundo, cómo entró la muerte al mundo, cómo pecado y muerte establecen un reino en el mundo, reinan en el mundo, y ahora lo que el apóstol Pablo quiere llamar nuestra atención es decirnos que la muerte, ahora esta muerte que se ve en Adán, dice, esta muerte se extiende ahora a toda la humanidad. Si ustedes ven en Romanos 5:12, nuevamente para que vean, son dos momentos en este texto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, es decir, cuando se habla de pecado, se habla del pecado entrando al mundo. Y en la segunda parte, o en la última parte de este texto, ahora la muerte se ve desde el punto de vista de que se va extendiendo, es decir, como que deja de tomar la figura de Adán y ahora se dirige a toda la humanidad y entonces dice, la muerte pasó, se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿sí? Es decir, el pecado entró al mundo,
La muerte entró al mundo, reinado del pecado, reinado de la muerte, pero ahora Pablo se está refiriendo a la muerte que ya una vez que estaba el pecado y la muerte dentro del mundo o en el mundo, ahora se está refiriendo a esta muerte que se extiende a toda la humanidad. Sí, espero que esté siendo claro para que vean los momentos que está hablando el apóstol Pablo. Entonces Pablo nos habla de una gran verdad y es esta: la muerte se extendió a todos los hombres. Ahora el apóstol Pablo, vean, está dejando de ver a Adán por un momento y se está dirigiendo a toda la humanidad y está diciendo: la muerte se extendió a todos los hombres. Ahora, aquí puede surgir una pregunta. La pregunta sería, bueno, ¿por qué se extendió la muerte a todos los hombres? Y la primera respuesta que podríamos dar, de acuerdo a lo que hemos leído, bueno, pues la muerte se extendió a todos los hombres porque toda la humanidad nace con esa herencia de Adán, de pecado y muerte, como ya lo hemos visto, ¿sí? Y sí, ciertamente esa sería una razón teológica muy lógica de por qué la muerte se está extendiendo a los hombres. Pero para poder contestar o para Pablo, cuando él nos dice la muerte se extendió a todos los hombres, él quiere ir un poco más allá, incluso más allá de la condición de pecado en la que nacemos, la condición de muerte en la que nace todo hombre. Y aquí podemos nosotros hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué murió Adán? Y si nosotros contestamos bien con Romanos 5:12, ¿por qué murió Adán? Bueno, Adán murió porque el pecado entró en el mundo. Entrando el pecado en el mundo, entró en su corazón esa idea de ser como Dios, etcétera, todo esto, Adán peca y una vez que peca, entonces entra el pecado en el mundo y entrando el pecado entra la muerte. Entonces, ¿por qué murió Adán? Adán murió porque pecó. O sea, el punto que está ligando aquí el apóstol Pablo es: Adán murió porque pecó. Y entonces lo que quiere enseñar el apóstol Pablo en esta última parte de este texto es que eso es lo mismo que pasó con la humanidad. Adán pecó, Adán murió. La humanidad pecó y la humanidad murió, o la muerte se extiende a la humanidad, por eso la humanidad está muriendo. Es decir, el apóstol Pablo por un momento se va más allá de la condición de pecado y dice: no está, o sea, si es por la condición de pecado es porque es la razón por la que pecan, pero dice la razón por la que mueren es porque ellos pecaron, es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ¿sí? Y en esta última parte de este verso, Pablo, de hecho, nos dirá el por qué se extendió la muerte a todos los hombres. Nos va a dar la razón de por qué ningún hombre, después de Adán, ningún hombre pudo detener la muerte. No hubo ningún hombre que dijera, aquí la muerte no va a pasar, porque el apóstol Pablo dice: todos pecaron, ¿sí? Dice Romanos 5:12, entonces, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos los hombres pecaron, ¿sí? ¿Y cuál es la razón que nos da el apóstol Pablo? La razón que nos da, fíjense que la razón que nos da el apóstol Pablo de por qué la muerte se extendió es porque los hombres pecaron. Dice: porque todos los hombres pecaron, ¿sí? Es la razón que el apóstol Pablo nos da, ¿sí? Entonces, nosotros ya vimos nuevamente que el pecado produce muerte, ¿sí? La paga del pecado es muerte. Ya habíamos señalado y establecido esa verdad espiritual que se establece desde Adán. Adán pecó, Adán murió, entonces el que muere peca. Pero vean que ahora entonces, cuando dice por cuanto todos pecaron, el apóstol Pablo está pasando su argumento de Adán, quien pecó, ahora a decir los hombres pecaron, ¿sí? Y ok, aquí vamos entonces con este texto, en esta parte, vean: así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, dice el texto ahí de Romanos 5:12. Sin embargo, erróneamente se ha tomado este texto y se le ha dado una interpretación la cual realmente a la luz de lo que hemos estado viendo y a la luz de lo que veremos en los siguientes versículos, no tiene el texto. El problema que tenemos con este texto es que desde Agustín de Hipona, desde el siglo VI, pasando por Calvino y llegando hasta nuestros días, este texto se ha interpretado de la siguiente forma.
escuchen con atención, dice, así la muerte pasó a todos los hombres y en vez de interpretar o leer por cuanto todos pecaron, toman del original griego y dicen, es que el texto dice en quien todos pecaron, ¿sí? Y entonces aquí el problema que tenemos con este texto es que entonces colocan a la humanidad, a toda la humanidad, cuando el apóstol Pablo dice por cuanto todos pecaron, lo toman y dicen no, este texto significa en quien todos pecaron. Y esto entonces viene a significar que los hombres o que la humanidad pecó en Adán. Y se lleva esta interpretación, y de hecho esta interpretación es una interpretación que muchos guardan el día de hoy, pero vamos a ver a la luz del propio texto y a la luz de del contexto que tienen en las siguientes enseñanzas, que no es lo que está enseñando aquí el apóstol Pablo. Pero nuevamente, tomando esta interpretación que ellos tomaron y que la cambian y dicen, no, es que el texto original no dice en quien por cuanto todos pecaron, sino en quien todos pecaron. Y entonces, bajo esta interpretación, que les digo viene desde Agustín y pasa por muchos eruditos hasta nuestros días, y de hecho, si ustedes leen este texto de Romanos 5:12 o toman algún comentario bíblico, les van a decir que el hombre pecó en Adán y sostienen que el hombre pecó en Adán, solamente que aquí el apóstol Pablo dice por cuanto todos pecaron, o sea, Pablo dice no, los hombres pecaron, no es el pecado de Adán. Entonces se toma como que los hombres pecaron en Adán. Se toma a Adán, o se interpreta que Adán es cabeza federal de toda la humanidad y dicen, bueno, los actos de Adán son representativos de toda la humanidad. Entonces, los actos de Adán son nuestros actos, el pecado de Adán es nuestro pecado, y concluyen y dicen, entonces, la conclusión teológica es que pecamos en Adán. Y no sé si ustedes han escuchado esta mala interpretación del pecado heredado o sobre todo de la culpa heredada, y dicen, tú cuando naces ya en pecado, ya en condenación porque tú pecaste en Adán, y se va dando esta situación, pero esto se está dando porque toman por cuanto todos pecaron, lo toman como en quien pecamos y lo dirigen hacia Adán. Entonces, bajo esta interpretación dicen o se establece que existe una culpa imputada, que la culpa de Adán entonces pasa a toda la humanidad, y entonces, o la solidaridad de la culpa, y entonces se llega a la conclusión de que todo hombre cuando nace culpable ante Dios, ¿sí? Es la interpretación que se llega a tener. Y sostienen, lo tratan de sostener con la misma Biblia. Pongan un separador ahí en Romanos 5:12 y vamos a Hebreos 7:5 en adelante, para ver algunos textos y cómo bajo estos textos hacen su interpretación. Dicen, bueno, es que estos textos nos dicen esto, entonces por defecto también este razonamiento que tenemos con estos textos, o lo que nos está diciendo estos textos, lo aplicamos a Romanos 5:12 y entonces significa exactamente lo mismo. Vean Hebreos capítulo 7 del versículo 5 en adelante, ¿sí? Dice, y aquí está hablando del sacerdocio del Señor, etcétera, y dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Esta expresión lomos de Abraham habla de descendencia, de una descendencia que no ha nacido todavía. Pero quiero que vean aquí cómo se va diciendo que ellos también, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, o sea, personas que no han nacido, pero que van a descender de Abraham, está diciendo, ellos tienen el derecho a recibir también los diezmos según lo dice la ley. Luego, versículo 6, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor.
Y aquí ciertamente recibe los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, y vean el versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. O sea, nuevamente, toman entonces estos textos y dicen, es que también nosotros, la humanidad, estábamos en los lomos de Adán. No habíamos nacido todavía, pero somos descendientes de Adán. Entonces Dios nos vio en Adán y entonces llegan a la conclusión de que entonces Romanos 5:12, que el apóstol Pablo está hablando de... Cuando toman esta frase o esta interpretación en quien todos pecaron, entonces dicen, lo que Pablo está hablando es de culpa imputada. Lo que Pablo está diciendo es que todo hombre cuando nace, nace culpable del pecado de Adán, ¿sí? Es lo que se da con esta interpretación y seguramente ustedes han escuchado esta interpretación o quizás algunos tenían esa idea de decir es que yo pequé en Adán. Y entonces bajo esta interpretación, bueno, se concluye que todo hombre cuando nace, nace culpable y nace condenado delante de Dios. Es la interpretación común que normalmente se tiene. Pero esta afirmación que se está dando, esta interpretación que se está dando, choca contra todo lo que está enseñando la Biblia y de hecho tiene serias inconsistencias que no pueden pasar por alto. La primera es que Pablo no lo está enseñando, ¿sí? Porque este versículo dice, no dice en quien todos pecaron, sino es este versículo y los siguientes dice todos pecaron. Y el apóstol Pablo vuelve a señalar y vuelve a decir la humanidad pecó, por eso la muerte se extendió a la humanidad, ¿sí? Ahora, segunda razón, el original griego no dice en quien todos pecaron, sino dice por cuanto todos pecaron, ¿sí? Ahora, si esto fuera real, las inconsistencias son muy serias, las inconsistencias que tenemos, porque entonces una persona cuando nace, si esto fuera así, como lo interpretan algunas personas, entonces una persona cuando nace culpable de algo que no hizo porque ni siquiera existía todavía. O sea, ahí como que empieza la lógica incluso a decir no puede ser así, ¿sí? Y otra razón sería que la persona entonces nace condenada ya por un pecado que él nunca cometió porque, como les digo, ni siquiera existía. Y aquí tenemos al menos dos razonamientos muy fuertes. El primer razonamiento, si así fuera, entonces los bebés que nacen nacerían ya culpables delante de Dios. Y si un bebé en una edad muy pequeña llega a morir, entonces ese bebé de pronto ya se encuentra en un infierno porque nació culpable, de acuerdo a la interpretación que se le está dando. Algo más aberrante todavía. Entonces, si todo hombre nace ya con el pecado de Adán, con la culpa de Adán, nace ya culpable, entonces cuando Jesús nació como hombre, porque fue hombre 100%, entonces Jesús nació condenado. Entonces por eso tiene serias incongruencias. Ahora, algunos dicen es que Adán es presentado como cabeza federal o como representante de la humanidad. Pues no, de acuerdo a este texto, y de hecho el apóstol Pablo lo va a decir, Adán es presentado como tipo de Cristo. Más adelante vamos a explicar lo que quiere decir el apóstol Pablo. Es decir, Pablo nunca está diciendo la humanidad pecó en Adán. Lo que Pablo quiere decir es que la humanidad es la que pecó, ¿sí? Ahora, los hebreos incluso tenían esa idea. Nos vamos a la historia hebrea y vemos que los hebreos también abrazaban la doctrina de la culpa heredada o de la solidaridad de la culpa, pero los profetas del Señor vienen y derriban esa idea. Vamos a Ezequiel capítulo 18 para que veamos cómo Dios mismo derriba esa idea en su pueblo y cómo ya desde el Antiguo Testamento se tenía esa idea. O sea, esa idea que el día de hoy algunos interpretan, es que pecamos en Adán, es que ya cuando naces, ya naces culpable delante de Dios por el pecado de Adán. El Señor derriba esta idea y establece lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo. El pecado produce muerte, el que peca muere. Ezequiel 18:1, ¿ya lo tienen? Vean, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué piensan ustedes, los que usan este refrán sobre la tierra de Israel? Es decir,
ya era algo conocido entre ellos ya lo tenían. ¿Y cuál era el refrán? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es decir, los padres se comen las uvas agrias y los dientes ya amarillos, los dientes malos le salen a los hijos. Dice versículo 3, vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendrán por qué usar este refrán. Ahora vean Ezequiel 18:4. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, pero dice el Señor, el alma que peque, esa es la que morirá. Versículo Ezequiel 18:20. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Ahí está. El Señor está diciendo, no es porque pecó el papá y el Hijo lleva la culpa del pecado o el castigo del pecado por el pecado del papá. No, dice, el alma que peque, esa es la que va a ser castigada. Y lo mismo nos dicen, nada más tome nota, Jeremías 31:29 y Jeremías 31:30 también dice lo mismo, ¿sí? Cada cual morirá por su propia maldad, ¿sí? Ok, teniendo esto en mente, vamos a regresar a Romanos 5:12 nuevamente. Y entonces vemos que en el original griego, este texto, Romanos 5:12, dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El texto original no nos dice en quien todos pecaron, ¿sí? Esto, como les digo, fue algo que Agustín lo interpretó de esa forma. Y algunos pensadores, incluso reformadores, tomaron esa misma idea de Agustín y así han interpretado, por años se ha interpretado este texto de en quien todos hemos pecado. Pero el original dice por cuánto, es decir, debido a qué, no usa en quién. Entonces, lo que Pablo está enseñando aquí en Romanos 5:12, en esta última parte, es lo siguiente. Bueno, la primera parte que nos está enseñando es, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte, lo que nos está enseñando el apóstol Pablo es que el pecado que no había en el mundo, entró al mundo. Que la muerte que no había en el mundo, entró en el mundo. Que Adán murió por su pecado y que a partir de ahí la humanidad tiene una herencia de pecado y de muerte que se traslada a toda la humanidad, pero a partir de ahí entonces, es decir, a partir del pecado de Adán se inaugura, por decirlo así, el reinado del pecado y de la muerte en el mundo, ¿sí? Pero bueno, y entendemos que el apóstol Pablo ya nos ha enseñado desde Romanos capítulo 1 que una vez que entonces el hombre nace con esta tendencia al pecado, nace en un mundo donde reina el pecado, donde reina la muerte, nace con esta inclinación hacia el pecado, etcétera. A partir de ahí, vean Romanos, vamos al capítulo 1, versículo 18, nada más para recordar un poco de lo que el apóstol Pablo ha estado enseñando cuando hablaba del pecado en la humanidad. Vean en Romanos 1:18, ¿sí? Es decir, a partir de que el pecado entra al mundo, a partir de que se da el reinado del pecado en el mundo, la muerte, el reinado de la muerte en el mundo, a partir de la herencia de Adán a la humanidad, a partir de que se ha inaugurado esta condición o esta condenación a la humanidad, a partir de ahí es que Romanos 1:18, ahora sí, vean, los hombres detienen con injusticia la verdad. O sea, los hombres ya se oponen a Dios porque el pecado ya entró. ¿Por qué? Porque tienen una herencia de pecado debilitada y siguieron esa debilidad que tenían, esa herencia que tenían, esa infección que tenían, pero ahí vemos que el hombre está pecando. Vean Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, ellos, dice, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios, versículo 23, cambiaron la gloria del Dios incorruptible, versículo 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, es decir, lo peor de todo es que sabían que estaban pecando, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican, es decir, aplauden a todos aquellos que tienen vida de pecado. Y si se dan cuenta, en todos estos textos, el apóstol Pablo responsabiliza al hombre por su pecado.
O sea, nunca el apóstol Pablo dice, bueno, pobrecitos, ustedes pecaron en Adán, no habían nacido. O sea, no, él dice, no, ustedes pecaron, todos hemos pecado, ¿sí? Entonces, Romanos 5:12, para ir concluyendo este versículo, Romanos 5:12, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Bueno, ya juntando todo lo que hemos visto en el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Qué nos quiere decir el apóstol Pablo en este texto? Que los hombres ciertamente nacen en una condición de pecado y muerte, infectados ya con el pecado en su sangre, con el pecado ya dentro de ellos, ¿sí? Pero nacen en un mundo y también nacen en un mundo donde reina el pecado y reina la muerte. Pero lo que Pablo está enfatizando es que en este mundo, con esta condición que tenían ellos, esa herencia que tenían, con estas condiciones que se tenían en el mundo, ellos pecan contra Dios, ¿sí? Es decir, nuevamente el apóstol Pablo ve el pecado de cada persona y dice, es tu pecado, es tu responsabilidad delante de Dios, ¿sí? Entonces, pongo un ejemplo. Vamos a pensar por un momento que nuestros papás murieron de diabetes, de presión alta, y ellos murieron de esas enfermedades porque pues, todos los días tomaban coca, sus carnitas, nunca se cuidaban, etcétera, todo esto. Y entonces, cuando nosotros nacemos, resulta que nos dice el doctor, de acuerdo a tu genética, eres propenso también a desarrollar estas enfermedades. Entonces, tienes una naturaleza heredada, vives en un mundo donde sale más caro comer frutas, verduras, o sea, comer sano que comer chucherías. Entonces vives en un mundo donde reina el pecado, reina la maldad, reina la enfermedad, etcétera. Pero si esta persona llega a desarrollar su enfermedad, realmente las circunstancias tienen que ver, pero la razón por la que ellos se llegan a enfermar y mueren es por la alimentación y por los actos que ellos realizaron, ¿sí? Entonces, alguien podría preguntar, bueno, ¿por qué murió la persona? ¿Por la herencia genética de la enfermedad o por lo que él hizo? Y podríamos contestar, bueno, realmente muere porque él tomó esa decisión, ¿sí? Sí influyó. Él, por tener esa tendencia, pues tenía que esforzarse más en su alimentación, etcétera, y hubiera sido distinto su desenlace para él. Es un ejemplo así un poco sencillo para tratar entonces de ver que los hombres entonces sí, ciertamente nacen con una condición de pecado, nacen con una condición de muerte, nacen en un mundo donde está reinando el pecado, está reinando la muerte, pero que Dios está diciendo a cada hombre, lo responsabilizo por su pecado. O sea, que en el peor escenario, con las peores circunstancias, el hombre todavía comete lo peor que puede cometer, que es pecar. ¿Y por qué peca? Bueno, más adelante el apóstol Pablo va a decir, bueno, pecan porque el pecado estaba reinando precisamente, porque era un tirano del cual nos va a decir el Señor Jesús viene a liberarnos, ¿sí? Y entonces aquí lo que sucede es que cuando el hombre peca, en el momento que el hombre entonces, es decir, el hombre nace en esta condición con esta herencia, pero hasta el momento que el hombre peca, entonces ahí el hombre se coloca en una condición ya de culpa personal delante de Dios y de condenación delante de Dios, ¿sí? El alma que pecare, esa morirá. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y entonces, para ir cerrando, si bien nacemos en un mundo donde hay pecado, donde hay muerte, donde reina el pecado, donde reina la muerte, donde tenemos una naturaleza pecaminosa, donde tenemos una naturaleza mortal, lo que el apóstol Pablo en esta última parte quiere enfatizar es el hombre peca, ¿sí? Es decir, para que no digas, pues el culpable es Adán. No, sí, Adán, bueno, la culpa de Adán, por el pecado de Adán, el hombre tiene esta herencia, ¿sí? Pero el pecado es de cada persona, lo que el apóstol Pablo quiere presentar. Y entonces aquí vean cómo el apóstol Pablo en esta última parte presenta por un lado la herencia de Adán y por otro lado la responsabilidad personal, la responsabilidad de cada quien, y los une de una forma muy
sorprendente, y con ello confirma que la muerte, que toda muerte que se ha dado en esta tierra, en este mundo, es el resultado directo del pecado individual, ¿sí? Es decir, porque el hombre ha pecado. Entonces, lo que el apóstol Pablo quiere decir es, al igual que Adán, nosotros, al igual que Adán que cometió un acto personal contra Dios, que pecó y murió, dice, al igual que Adán, también nosotros cuando pecamos contra Dios, también nosotros morimos, ¿sí? Y entonces Romanos 5:12, que bueno, lo hemos partido en tres enseñanzas para poder tener bien el antecedente, la plataforma para seguir explicando los siguientes versos que va a estar mencionando el apóstol Pablo cuando habla ahora sí de Adán, lo que recibimos en Adán y lo que recibimos en Cristo, para poder entender ahora sí entonces estos dos momentos. Pero Romanos 5:12 podemos concluir que nos enseña que el pecado y muerte, nos enseña el pecado y la muerte como algo que entró en el mundo y que se quedó en el mundo. Nos enseña el pecado y la muerte como herencia de Adán a la humanidad, pero también nos enseña el pecado y la muerte como culpa y condenación personal de cada uno de nosotros, como responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿sí? Y en los siguientes textos, ya para terminar Romanos capítulo 5, el apóstol Pablo entonces va a usar ahora sí la figura de Adán, nos va a enseñar todo lo que se deriva con Adán, pero vamos a ver que cuando se refiere a la humanidad, vuelve a enfatizar, la humanidad pecó, y después nos va a hablar de la redención que tenemos en Cristo Jesús, ¿sí? Y esto viene a ser una más de los resultados de la justificación, ¿sí? Muy bien, vamos entonces a concluir ya con esta tercera enseñanza. Entonces ya hemos comprendido la dimensión de Romanos 5:12, y en las siguientes enseñanzas entonces ahora sí vamos a ver Adán y Cristo para poder entender cada palabra, cada supuesto que nos va a estar enseñando el apóstol Pablo. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por estas expresiones que da el apóstol Pablo, por la luz que nos das para poder interpretar tu palabra, para poder entender, Señor, que así como en Adán se dieron actos contra Dios y estos actos fueron castigados con pecado, con muerte, así también para toda la humanidad la muerte pasó a todos los hombres porque todos los hombres pecaron, Señor. Es decir, este texto nos deja incluso sin defensa de decir, bueno, Señor, yo peco porque nací con esta naturaleza pecaminosa. No, tú lo que estás presentando es, no, tú pecas porque decidiste pecar y es una responsabilidad que tenemos delante de ti. Y este texto, Señor, nos enseña, hemos visto que cuando entra el pecado al mundo, cuando entra la muerte al mundo, se da un reinado, Señor, del cual podemos ir viendo ya hacia dónde se está dirigiendo el apóstol Pablo. En un mundo donde reina el pecado, en un mundo donde reina la muerte, en un mundo donde reina esta herencia que viene de Adán, Señor, aquí desesperadamente todo hombre debería de voltear para arriba porque se ve la necesidad de ser salvados, de ser redimidos por ti, Señor. Y es lo que el apóstol Pablo estará concluyendo en este capítulo. Te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Tus palabras son palabras de verdad y vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tus palabras son palabras de verdad
Centro Cristiano Verdad y Vida. Caminemos por la senda de la Escritura y veamos al Hijo de Dios.